Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos a tu clase. Aprendo en Casa con la educación básica alternativa. Hoy trabajaremos la sesión 3 de comunicación del ciclo intermedio. Recordemos las actividades trabajadas en las sesiones 1 y 2. En la primera sesión prevenimos la enfermedad del coronavirus, COVID-19. En la segunda sesión trabajamos organizándonos en casa para hacer frente al coronavirus. Asimismo, también hablamos sobre las medidas adoptadas por nuestro gobierno. Entonces, les pregunto, ¿qué actividades hemos desarrollado hasta hoy? ¿Qué tipos de texto, qué fichas o qué trabajos hemos elaborado como producto de estas actividades? Asimismo, ¿cómo nos hemos organizado? Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos para continuar nuestra sesión? Quiero que te ubiques tú y los miembros de tu familia alrededor de una mesa o en un lugar donde ustedes se sientan cómodos. Debes tener a la mano lápices, hojas de papel, cartulina y algunos plumones o colores. Ahora sí, vamos a escuchar con mucha atención y seguir las indicaciones y pautas que se nos propone en esta sesión. ¿Todos listos? ¡Empecemos! En la sesión anterior les pedí que escriban una noticia, teniendo en cuenta su importancia, la estructura y el uso de la mayúscula. Recordemos un poco sobre lo trabajado de la sesión anterior. Y a la vez también revisemos nuestros apuntes de la clase anterior. Ahí vimos, en base a preguntas y respuestas, sobre la noticia. Pero recordemos, ¿qué es una noticia? Es una comunicación o informe que se da acerca de un suceso reciente, en especial si se divulga en un medio de comunicación oral o escrita. ¿Será cierto? Revisemos nuestros apuntes. También vimos por qué son importantes las noticias. La noticia es importante porque nos informa, es decir, hace de conocimiento público un suceso, un acontecimiento que ocurre en nuestra vida diaria y que es de interés público. Bien, seguimos recordando. También hablamos sobre la estructura de la noticia. La noticia tiene una estructura y su estructura consta de epígrafe, antetítulo, titular, bajada o subtítulo, lead o entradilla y cuerpo de la noticia. ¿Recuerdan? Todo eso me imagino que lo tienen en sus apuntes cerca a ustedes para poder corroborar lo que hemos hecho en la clase anterior. Muy bien. Ahora quiero saber sobre qué escribieron. ¿Cuál es la noticia que escribieron? Me imagino que han escrito sobre la situación actual del COVID-19, el coronavirus, y las medidas tomadas que está dando el gobierno. De esta manera, seguiremos cumpliendo con las medidas preventivas que tenemos establecidas en casa. Ahora,
quisiera saber dónde lo escribieron. Me imagino en casa, porque con las medidas adoptadas no podemos salir a la calle y tenemos que cumplir las medidas que está dando el gobierno. ¿Tienen a la mano lo que escribieron o lo guardaron en algún lugar? Si lo tienen a la mano, estarán viendo que lo que estamos recordando está entre sus apuntes. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para que nuestros trabajos no se pierdan y podemos utilizarlos o revisarlos cuando necesitemos? Algunos me dirán guardarlos, meterlos en un sobre, poner en un folder, guardar en una bolsa, ponerlo en una caja. Habrá múltiples respuestas, ¿verdad? Entonces, a partir de esas respuestas que ustedes están dando en casa, el día de hoy elaboraremos un portafolio que nos permita organizar nuestros trabajos y ver cómo estamos avanzando en nuestros aprendizajes. Será como tener una historia de nuestros trabajos en casa. A todo esto que estamos hablando sobre un portafolio, tengo que contarles algo, que en nuestra modalidad de educación básica alternativa contamos con textos y portafolios por ciclos y grados. Ustedes pueden acceder de manera virtual ingresando a materiales educativos del portal web Perú Educa. Y cuando regresemos a las aulas en el SEBA, periféricos o círculos de aprendizaje, podrán hacer uso de estos materiales educativos en físico. Continuando con la sesión, tenemos la siguiente lectura. ¡Socorro! ¿Dónde están mis trabajos? En base a nuestro título, identificaremos el propósito de la lectura. Para ello, yo les pregunto lo siguiente: ¿para qué leeremos? ¿Les dice algo el título? Volvemos a leer el título. ¡Socorro! ¿Dónde están mis trabajos? ¿Qué nos querrá decir? ¿Para qué vamos a leer sobre esto? Muy bien, les voy a pedir, por favor, que anoten las ideas en su cuaderno, para qué vamos a leer, y si les dice algo, el título. Con las personas que te acompañan el día de hoy, comenta también de qué se tratará el texto y para qué creen que leeremos. Así lo podremos confrontar durante y después de la lectura. Ahora que ya tenemos algunas ideas generales, vamos a leer el texto. Pero antes les voy a pedir algo. Les recuerdo que deben escuchar atentamente. Les pido también que vayan anotando las palabras nuevas que no logren comprender y que vayan identificando las ideas principales del texto. ¿Les parece? También les comparto las cosas que haremos durante la lectura. Por eso les pido mucha atención. Lo que vamos a hacer es analizar la lectura juntos e ir deteniéndonos en cada párrafo. Es decir, yo me iré deteniendo en cada párrafo y ustedes, al escuchar la lectura, tengan en cuenta las pausas. Y en cada pausa les haré preguntas de qué se habla en esta parte y ustedes harán sus anotaciones, viendo las ideas principales, palabras nuevas, frases, etc. Podría decir que habla un problema, habla de los trabajos que están desordenados, habla sobre lo fácil que es ordenar los trabajos, nos dice cómo podemos usar un portafolio,
para evitar que se pierdan los trabajos, entre otras ideas, ¿verdad? Bien, les pregunto lo siguiente. Hay algunas palabras o frases que no se entienden. Vean si puedan deducirlo por el contexto en el que están. Si no pueden hacerlo, en ambos casos, al final de la lectura del texto, pueden consultar con el diccionario. Se va a continuar con la lectura de la segunda, la tercera y cuarta parte hasta concluir el texto. Seguidamente empezamos la lectura y dice: ¡Socorro! ¿Dónde están mis trabajos? ¿Tus trabajos se han extraviado? ¿Qué puedes hacer para que no se pierdan? No te preocupes, organizar los trabajos es muy fácil. Aquí te comentamos lo que puedes hacer y cómo lo puedes organizar. Una buena forma de guardar los trabajos, tenerlos organizados y al alcance cuando los necesites, es construyendo un portafolio. Seguimos con la lectura. ¿Qué se necesita hacer para elaborar un portafolio? Para elaborar un portafolio se necesita un pedazo de cartón, de cartulina o un folder, un faster, perforador, los trabajos realizados, plumones, colores, tijera y silicona. Muy bien, continuamos con la lectura. ¿Qué pasos se debe seguir? Primero, mide la cartulina o el cartón al tamaño de un folder A4. Coloca el faster cuidadosamente y decora la tapa con dibujos o imágenes de tu preferencia. Enseguida, reúne todos tus trabajos, los listados, las frases, las noticias, todo lo que hayas construido hasta el momento. Selecciona tus trabajos. Estos deben ser los más representativos o importantes. Perfóralos y guárdalos en el portafolio. Luego, elabora una portada donde estén escritos tus datos, nombre, grado y el nombre de tu maestro o tutor. Puedes considerar también una sección de reflexión sobre los aprendizajes y propuestas de metas de aprendizaje. En este espacio puedes escribir lo que te propones, aprender en un tiempo determinado. Y siguiendo con la lectura, nos dice, por ejemplo, en la lectura me propongo leer un libro durante esta cuarentena, o me propongo relacionar lo que leo con lo que yo pienso. En la escritura me propongo mejorar mi ortografía. O otro puede ser, me propongo hacer una lista de palabras que me cueste escribir. Me propongo incorporar más conectores a mis textos para darles sentido, como etcétera. Finalmente, describe a manera de reflexión personal tus logros alcanzados y los aspectos que faltan por mejorar. Por ejemplo, en este trabajo descubrí que soy capaz de hacer un portafolio, de pintar, de escribir. Una de las cosas que antes me costaba y ahora puedo hacer. Recuerda, el portafolio, además de facilitarte el organizar y guardar los trabajos que haces, puedes ayudarte a observar y a valorar lo que has aprendido y cuánto avanzaste y a reflexionar sobre lo que aún te falta aprender y mejorar. Cuando se hace una lectura, siempre hay un antes, un durante y un después. El antes es
preparar la lectura para ustedes. El durante es cuando ya hacemos las conjeturas y decimos qué es lo que entendemos de tal o cual párrafo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al después de la lectura. Yo los invito a comentar con sus propias palabras el contenido del texto y escribir sus respuestas. Para ello, utilizaremos las siguientes preguntas. Pueden tomar nota. ¿De qué trata el texto? ¿De qué hemos hablado en el texto? ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿De qué trata el texto? El texto trata de que tengamos ordenados nuestros trabajos y para ello, ¿qué cosa? Elaborar un portafolio. Bien. Respondemos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de texto es? ¿Informativo? ¿Narrativo? ¿Instructivo? Bueno, anoten su respuesta. ¿Para qué habrá sido escrito? ¿Para qué creen ustedes que habrá sido escrito este texto? ¿Para contarnos un chiste? ¿Para enseñarnos a hacer algo? ¿Para informarnos? ¿Para qué creen ustedes que habrá sido escrito este libro? Para mantener en orden nuestras cosas, ¿verdad? A través de nuestro portafolio. Bien, bien, bien. ¿Qué función cumplen los signos de exclamación en el título? Es para darle realce, es para entender, nos ayuda para el tono de voz, si ustedes se han ido dando cuenta cuando yo estuve leyendo. ¿Para qué escribió el autor este texto? Ahora vamos a pasar a un momento en el cual quiero que recuerden ustedes lo siguiente. ¿Para qué leímos el texto? Respondan en sus cuadernos, tomen nota. ¿Para qué leímos este texto? ¿Simplemente por leer? ¿O para conocer algún tipo de texto? ¿Para hacer algo? ¿Para leer las instrucciones de hacer nuestro portafolio? ¿Cuál fue nuestro propósito? A ver, ¿cuál fue nuestro propósito? Nuestro propósito fue también de tener un poco de comprensión lectora, ¿verdad? Por eso estamos respondiendo a estas preguntas. También nos habla de cómo elaborar y organizar su portafolio. Y ahora lo que yo les voy a pedir es que ustedes en casa describan paso a paso cómo elaborar el portafolio del estudiante. Indica que ahora que ya saben cómo se hace, qué partes tiene y para qué sirven los portafolios, ya pueden hacer el suyo, ¿verdad? Bueno, entonces esta lectura nos va a ayudar a conocer sobre el texto instructivo y a su vez nos va a servir porque tiene las instrucciones para hacer nuestro portafolio, en el cual podremos guardar nuestros trabajos, nuestras anotaciones, nuestros apuntes, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Ahora reflexionamos sobre la importancia de leer textos instructivos y les pregunto lo siguiente. ¿Has leído este tipo de textos en otras oportunidades? Seguramente que sí. Me imagino que recetas de cocina, las instrucciones para armar algún mueble. ¿Para qué sirve generalmente este tipo de texto? Sirve
para ilustrar información útil sobre cómo utilizar un aparato o cómo armar un objeto, cómo elaborar algo, incluyendo las recetas de cocina. Bien, qué útil es este texto, ¿verdad? Me imagino que están tomando nota, están tomando sus apuntes para que recuerden para la siguiente clase. Perfecto, seguimos. El texto que hemos leído nos ha dado instrucciones claras para elaborar nuestro portafolio, ¿verdad? Entonces, ¿podremos elaborar nuestro portafolio? Claro que sí. Claro que vamos a poder. Con los materiales que tengamos en casa, podemos elaborar nuestro portafolio. Y ahora sí, quiero saber sobre lo que hemos aprendido. Quisiera saber y que ustedes anoten en casa qué avances tuvimos, qué aprendimos el día de hoy, sobre qué hemos hablado, qué cosas hemos recordado. Hemos recordado qué es una noticia, hemos leído, hemos hecho un poco de comprensión lectora, también hemos conocido el tipo de texto que hemos leído. Entonces, ¿habrá avances o no habrá avances? Escriban los avances que han tenido en la clase de hoy. Asimismo, me imagino también qué dificultades experimentaron en esta sesión. De todas maneras, como sucede, podemos tener ciertas dificultades. El hecho de no tener una clase presencial dificulta un poco las cosas, pero eso no es impedimento para poder seguir aprendiendo. Desde acá, nosotros seguimos enseñándoles y a la vez también aprendiendo. ¿Qué les pareció todo lo que hemos aprendido el día de hoy? Espero que les sirva. Yo creo que sí, porque nuestro producto va a ser el portafolio y luego ustedes conocerán también el portafolio y el texto de los materiales que tenemos en la EVA, ¿verdad? Muy bien. Asimismo, les pido que sigan cumpliendo las medidas de prevención del COVID-19, el coronavirus, y estén atentos por si su familiar o algún familiar presenta alguno de los síntomas que tenemos en nuestro listado. Inmediatamente acudan al centro de salud más cercano. Finalmente, comentarles que ahora que ya saben cómo se hace un portafolio y haber tomado nota de la sesión de hoy, están listos para hacer el suyo. Así que vean sus materiales para que elaboren sus portafolios y guarden ahí sus trabajos de manera organizada. Los materiales pueden ser los que hay en casa y muchas veces reciclamos folders que eso nos podrían ayudar, o cartulina o cartón que nos va a ayudar a hacer nuestro portafolio. Listo, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la básica alternativa, porque con la EVA nunca es tarde para aprender. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Con la básica alternativa.
Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero.